Arbia informa. Bienvenidos. Este es el Servicio Federal de Noticias de Arbia, Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. En medio de un contexto de recortes, el puerto de Mar del Plata apuesta a la infraestructura propia. Con recursos genuinos del consorcio portuario, Marcos Gutiérrez puso en marcha una nueva etapa de mejora en la red vial del recinto. La obra no es solo un plan de bacheo, es una apuesta estratégica para ordenar el ecosistema logístico y garantizar que la operatoria portuaria sea más segura y eficiente. Una demostración de que, aún contra la corriente, la gestión pública eficiente sigue siendo el motor de nuestra soberanía productiva. Mientras el gobierno nacional insiste en marcar a las universidades públicas como su principal adversario, el desguace presupuestario empieza a tocar niveles de emergencia. El vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Germán Pinazo, advirtió que la gestión libertaria no solo ignora fallos judiciales y leyes vigentes, sino que hundió el presupuesto educativo al escalón más bajo de toda la región. No es una mera cuestión de números, es un ataque directo a la soberanía del conocimiento y a la posibilidad de futuro de millones de jóvenes. En un contexto donde hay muchas interpretaciones sobre un hecho que es muy importante, que es la primer paritaria y el primer acuerdo que se firma entre sindicatos, autoridades universitarias y el gobierno nacional, hay mucha información cruzada porque todo se da en el contexto de la disputa importantísima por la ley de financiamiento universitario. A mí no me parece un dato menor que se haya podido firmar un acuerdo que incluye una dimensión paritaria de recomposición salarial de un 21%, teniendo en cuenta que el gobierno nacional ha elegido explícitamente a las universidades públicas como enemigo, como un enemigo, al punto de que no cumple una ley y de que no acata fallos judiciales para atacar a las universidades nacionales y que ha llevado el presupuesto de la educación pública superior a los niveles más bajos del continente, digamos, ¿no? Con lo cual es un gobierno que está decidido a atacarnos y así todo ha tenido que firmar un acuerdo paritario que paga, entre otras cosas, en una cuota un 21% de recomposición salarial. Ahora, ese es un dato y yo creo que el gobierno le conviene instalar una narrativa de que esto termina con el conflicto por la ley de financiamiento universitario y me parecía importante separar esas cuestiones y que sobre todo quienes defendemos la educación pública no abonemos a esa discusión porque no hay nada en las actas firmadas. Las palabras ley de financiamiento universitario no están en el acta, con lo cual no hay un principio de ejecución de la ley de financiamiento universitario. Nadie que haya firmado esas actas reconoce un principio de ejecución de la ley de financiamiento universitario, por lo tanto no hay ninguna novedad en el conflicto por la ley de financiamiento universitario. La ley de financiamiento universitario tiene muchísimos artículos, ninguno se ha cumplido. Entonces nadie puede decir que nadie que firmó está dando de baja o está en contra del conflicto por la ley de financiamiento universitario porque no se está cumpliendo la ley y porque no se mencionó en estas actas. La transparencia de Manuel Adorni está bajo la lupa de la oposición. La diputada Gabriela Esteves anunció que Unión por la Patria no dejará pasar por alto las inconsistencias en la declaración jurada del jefe de gabinete. El pedido de interpelación y la eventual moción de censura buscan ponerle un freno a la opacidad del portavoz, quien convirtió el ocultamiento de sus bienes en el símbolo de una gestión que le exige austeridad al pueblo, pero que se guarda las explicaciones propias bajo 7 llaves. Sí, le mintió por sobre todas las cosas a los 47 millones de argentinos, porque quienes estamos allí somos los representantes de ese pueblo, que ahora está muy enojado porque nos dijo que no tenía absolutamente nada que ocultar, y quizás sea que no tenía nada que ocultar porque no recordaba que tenía un pendrive con $500.000 en criptomoneda. Quizás nosotros somos mal pensados y en verdad en ese momento no lo recordaba como dijo recientemente, ¿no? Pero no, es una vergüenza, una falta absoluta de ética, de respeto, de moral. Bueno, quienes eran los abanderados de la moral, de la ética, que el que las hace las paga y tantas cosas que se han dedicado a decir. Bueno, hoy se encuentra en esta situación autoinfringida por excesos y por desfachatez. El modelo económico aplicado por Javier Milei no es neutral, tiene destinatarios y víctimas claras.
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, sentenció que el país atraviesa las consecuencias de un plan que prioriza la frialdad de los indicadores por sobre la vida de la gente. La combinación de pobreza creciente y el abandono deliberado del Estado como garante de derechos no es un efecto colateral, sino el núcleo de un experimento social que al día de hoy solo ha logrado profundizar la brecha de desigualdad. Más allá del dato estadístico de crecimiento de la actividad económica que se ha visto en los últimos tiempos, cuando uno sale a la calle, cuando recorre, la gente, por lo menos en gran parte de la Argentina, está cada vez peor, con problemas de ingresos, con problemas para llegar a fin de mes, con problemas para satisfacer su alimentación, sus necesidades básicas, la medicación, etcétera, porque además no se trata solo de una cuestión de cuál es el impacto de la actividad económica sobre el bienestar, sino también hay una cuestión sustantiva y novedosa para la Argentina, por lo menos novedosa en este grado, ¿no?, que es el retiro total del Estado Nacional, de sus políticas sociales, de sus políticas de contención, de sus políticas sanitarias, de sus políticas educativas, etcétera. O sea que es una combinación la que afecta. Por un lado, esta dualidad productiva, si vos querés, que afecta a mucha gente cuyos sectores están en picada desde que llegó Milei, y por otro lado, el retiro del Estado Nacional. Eso está afectando muchísimo la vida de la gente. La Argentina despide a Tati Almeida, incansable referente de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, quien partió dejando un legado que trasciende el tiempo y las generaciones. Tras el secuestro de su hijo Alejandro, Tati transformó su dolor personal en una causa colectiva, haciendo de la búsqueda de memoria, verdad y justicia el eje de su vida. Se va una luchadora que, con su pañuelo blanco como estandarte, nos recordó hasta su último día que la dignidad no se negocia y que la historia se escribe con la tenacidad de quienes no aceptan el olvido. Aquí reproducimos el poema que Alejandro Almeida, hijo de Tati, le dedicó a ella antes de ser desaparecido en 1975. Si la muerte me sorprende lejos de tu vientre, porque para vos los tres seguimos en él, si me sorprende lejos de tus caricias que tanto me hacen falta, si la muerte me abrazara fuerte como recompensa por haber querido la libertad, y tus abrazos entonces solo envuelven recuerdos, llantos y consejos que no quise seguir, quisiera decirte, mamá, que parte de lo que fui lo vas a encontrar en mis compañeros. La cita de control, la última, se la llevaron ellos. Los caídos, nuestros caídos, mi control, nuestro control, está en el cielo y nos está esperando. Si la muerte me sorprende de esta forma tan amarga, pero honesta, si no me da tiempo ni un último grito desesperado y sincero, dejaré el último aliento para decir te quiero. Hasta aquí, el Servicio Federal de Noticias de Arbia. Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. Para más información, entra en arbia.org.ar.